Bueno, era para ver cómo está con la parte de los proyectos del segundo proyecto directamente, por si acaso, el cajón y obviamente uno de pretensado. Simplemente esa parte, si tuvieran alguna duda, alguna dificultad, alguna cosa, ya comentamos, la clase es esa. Obviamente está prácticamente todo seguir en la parte de la descripción, como también en la parte del diseño de la viga de PR tienen todo el detalle, simplemente es seguir esos pasos, no particularmente no le veo que haya mayor inconveniente en el tema, no, desde mi punto de vista no debía existir ningún problema, porque está completamente claro qué paso seguir, en fin, todo ese tema, no veo obstáculo alguno para que ustedes puedan realmente realizar la parte del proyecto. Bueno, en todo caso, pero estamos para escucharles, para poder las deficiencias, las dificultades que están enfrentando. Inge, buen día, una consulta. Dale. Respecto a las vigas pretensadas que están en el ejercicio 3, ¿existe un límite de vainas para poner en...? No, para nada. A ver, vamos a sacar un... No, para nada. Obviamente está... No hay... Siempre encaja la cantidad. A ver, vamos a ver una BPR. De acuerdo a la experiencia, básicamente, a mucho, definitivamente, podría haber hasta unos 5 unas 5 vainas. Normalmente es eso hasta 45 metros, ¿no? La condición de por experiencia, una luz de 45 metros, reitero, lleva esta cantidad básicamente, no hay mayor inconveniente. Realmente es eso, digamos, el más solicitado, va con este orden. Y lo que siempre reitero es de que la parte de optimización tiene que ver con la parte de cables y la sección transversal de la viga. Es eso, en definitiva, lo que decíamos de que obviamente son iteraciones que se debe hacer de tal forma de llegar a la parte de la optimización, más que todo de la parte de las fatigas. La finalidad es esa, de que estemos cerca al admisible. A ver, por decir, si yo tengo la fatiga admisible de uno de FCK 350. Obviamente, por la parte de los coeficientes de seguridad llega esto. La figura es con toda esta combinación, si vale, de la sección transversal con la parte de la cantidad de cables, obviamente, de esta fatiga. Ya les comenté, como vimos en el ejemplo, llega lo ideal, por supuesto, que es esto. ¿Qué significa? Teníamos esta fatiga con todas esas cosas al inicio, obviamente que se ha optimizado, ¿no? Cerca, definitivamente. Ya les comenté de que, bueno, ha habido casos de tesis, por ejemplo, de que muy bien, en vez de que sea esto, aparece o menos. Pues, obviamente eso ya no es ingeniería, ¿no? Si tenemos esa fatiga, obviamente no estamos utilizando de una forma adecuada la parte del pretensado. Esos son el motivo directamente de entrar en las BPR, porque antes no hacíamos. Pero reitero, unas 2 test que me cayeron, bueno,
alguna persona que ha pasado un año y le diga, bueno, no sirve tu tesis porque tienes este problema, no es agradable, ¿no? Definitivamente. Entonces fue el antes, y vale el término, para directamente. Nosotros no entramos en el tema de las consideraciones, conceptualizaciones, en fin, de la parte del pretensado, sino que ella muy bien diseñar esta viga, nada más y punto, se acabó. Es lo único. La cantidad de vainas, de cables, no, está por este orden, no hay más. Si hablamos ya en términos claros, que lo que se en Bolivia es esto, obviamente ya para hormigones más altos se llega hasta los 75 metros por ciento, pero obviamente con hormigones mínimamente mayor a 800 kilogramos centímetro cuadrado. Es eso, se llega a esta, si acaso. Pero aquí en el medio no ha habido el caso, por si acaso, de tener, de utilizar básicamente esta fatiga. Ojo, aquí en la carrera se ha llegado, por si acaso, a los 1000 kilos centímetro cuadrado en una tesis con humo de silicio, en fin, cosa de que dónde, bueno, ingeniero, ¿y dónde? No. Reitero, una tesis que se ha hecho con el agregado de mariposas y utilizando humo de silicios, hemos llegado a 1100, si mal no recuerdo, por el orden de los 1100 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí en San Simón se ha llegado, por si acaso. A esta resistencia se ha llegado en tesis. En laboratorio se ha llegado a esto. Se ha llegado a esta característica del hormigón, se ha llegado. A lo que voy, obviamente que es viable hacer esto, definitivamente. Que se podría hacer con hormigones de alta fatiga, entonces llega por si acaso a esta cantidad. Y reitero, que se puede, sí, con los cementos que existen aquí, utilizando humo de silicio, en fin, todo ese tema. O sea que, bueno, no es soñar, definitivamente, ¿no? Alguien que se anime se puede llegar, por si acaso, no habría problema. Pero la pregunta, ¿hay una limitación? No. Básicamente, reitero, más que de cualquier cosa es la experiencia, que mucho unos 60 cables de media pulgada de diámetro. Cada uno es de 12 directamente. Esto es lo máximo que se ha hecho. De experiencia ya se ha utilizado 60 cables con 5 vainas directamente. Eso es lo que se ha hecho. Hicimos un trabajo para la gobernación, si mal no recuerdo, y había vigas de 45, y obviamente llegamos a esto por si acaso. Llegamos a esto. Normalmente es eso, por si acaso, la parte de las vainas. La pregunta es, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Y respecto a la disposición de las vainas, ¿necesariamente tienen que ser verticales o estar en el alma, o se las puede poner de manera perpendicular al alma en el patín inferior? A ver. El óptimo longitudinalmente hablando, hablaríamos longitudinalmente. Obviamente, esto es una parábola. Lo ideal es una catenaria, pero ya es muy poco el refinamiento que se hace. Estas trayectorias son, reitero, parabólicos. Parabólicos, definitivamente. Reitero, el ideal sería la parte de una catenaria, pero ningún problema. Es eso, es una catenaria, una parábola, que tiene muy poca diferencia. Pero, a ver, ojo,
Obviamente es dentro del alma, por si acaso, que hay casos cuando se tiene algún problema, hacer un pretensado externo cuando ha fallado algún problema, ahí por si acaso. Se puede hacer un pretensado externo ahí, pero esto ya es para una cuestión mucho más específica, mucho más elaborada. Normalmente, cuando usted hace un puente, obviamente solamente es la viga. Que se hace, evidentemente se hace. En cosas excepcionales se puede hacer, pero aquí lo normal es esto, que se hace pretensado externo, sí, cuando ha fallado, hay algún problema, se ha cambiado de la solicitación, estaba diseñado para un HS20, digamos, para poder reforzar y que sea viable con un HS25, en fin, ese tipo de cosas sí se hace. Un pretensado externo. Pero esos ya son cosas especiales, no muy avanzados, no entramos, no, ya hemos dicho simplemente para eso ya sería otra cosa, no entramos, que se hace, sí, se hace, pero nosotros no, aquí no, simplemente es la viga, por si acaso, no tiene otra concepción. Obviamente, este es más que todo, reitero, de forma artesanal, de forma industrial, por si acaso es que les diga, por ejemplo, de 800 kilos, qué sé yo, que se utiliza 800 kilos centímetro cuadrado, obviamente la trayectoria de los cables, por si acaso, es son rectos, por si acaso, y obviamente utiliza mayor cantidad de cables menores, en fin, todo ese tema, pero la trayectoria del cable es recto, es de ese tipo. Y obviamente aquí hay un montón de cables que están por todo. Hay un montón, no utiliza vainas, directamente es con la parte de los cables, definitivamente. No sé si fue eso lo que preguntó. Sí, eso era. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenos días. Adelante, señor. Inge, una consultita. En cuanto al tema de la fecha de entrega, no sé si habría alguna posibilidad de que pueda alargar un poco. ¿Cómo cuánto, señorita? Dejo a su criterio, Inge, No, pero tal vez... Mi criterio es para el jueves, señorita. En todo caso sería, yo como criterio, problema, pero en todo caso el criterio tendría que ser de parte de ustedes. Tal vez 10 días, Inge, o una semana. Ya, señorita, no le vamos a poner problema. A ver, ¿qué fecha estamos? No hay problema, señorita. A ver, vamos a ver. Porque la entrega es para el primero, era, Inge. No, sí, estoy de acuerdo, señorita. Un segundito, por favor. Ya. Estamos en tiempo, no hay mayor inconveniente. Puede ser para el 10 de junio. Estaría bien, ingeniero. Muchísimas gracias si así lo ve conveniente. No, estamos en tiempo. Mientras se pueda, no hay problema. Obviamente, si estuvieron cerca de examen de más cosas, no. El 10 de junio, ya, 18 horas, pero sí ahí muere definitivamente. No, tampoco podemos irnos pasando de todo el tiempo. Es eso, por si acaso. El 10 de junio. Ahí lo pararíamos. Ahí nos alistamos para los exámenes y demás. Estaríamos cerca. No habría mayor problema. Existe todavía porque termina en julio la parte de este semestre. Entonces estamos en tiempo, no hay problema. Porque aparte de ello tenemos 3 exámenes nos faltaría. Segundo parcial final y segundo 3 exámenes nos queda. No hay inconveniente. El 10 entonces. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Obviamente todo el tiempo, reitero, nos vamos a reunir para poder ver todas estas cosas que están comentando ustedes. De cualquier forma, para poder despejar dudas. Y más que todo la parte de experiencia, ¿no? Porque evidentemente hay que entender que ustedes son estudiantes y probablemente muchos de ustedes no han visto todavía una viga BPR, en fin, todo ese tema, ¿no? Definitivamente. Entonces, es salvar eso, lo que yo veo en exámenes y demás, no lo ven todavía, no lo materializan muchas cosas de la parte de los puentes.
por lo menos lo que yo les sugiero es de que vayan observando los puentes que existen en el medio, ya sea puentes cajón, puentes losa, de hormigón armado. Bueno, el cajón básicamente casi aquí en Bolivia no es común, aparte de lo que vemos en los viaductos aquí hacia Quillacollo y demás, en esos puentes de la Beijing. Sí, evidentemente, pero no vemos absolutamente nada. Eso probablemente sea pretensado, no creo que sea armado, definitivamente. Y obviamente esos puentes curvos, pues el que mejor se acomoda obviamente es el cajón, ¿no? En definitiva. Entonces, simplemente deben ir observando. Obviamente no podrán ver la parte de cables, en fin, el detalle no es un poco difícil, no es tan simple, definitivamente. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay mayor pero, entonces lo dejamos por acá. Mañana nos vemos para poder ver alguna cosa respecto al tema. Muy bien, eso es todo de mi parte. Ha sido un gusto. Que tengan buen día. Conmigo, hasta mañana.